video es para la Cátedra Psicología del Adulto de la Universidad Bicentenario de Aragua, en el cual hablaremos sobre 3 trastornos. Empezaremos por el de la conducta alimentaria, el cual son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso. Son trastornos de origen multifactorial originados por la interacción de diferentes causas de origen biológico, psicológico, familiar y sociocultural. Son enfermedades que provocan consecuencias negativas tanto para la salud física como mental de la persona. Dentro de sus características tenemos la preocupación extrema sobre el peso y la silueta y la autoevaluación en función de estos conceptos. Comportamiento dirigido a controlar el peso, episodios de bulimia o anorexia, amplia gama de síntomas de ansiedad y depresión y características obsesivas sobre la poca concentración y funcionamiento social deficitario. Dentro de los criterios diagnósticos para el CIE-10 tenemos la anorexia nerviosa, que es A, el rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, considerando la edad y talla. Ejemplo, la pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85% del esperable, o fracaso a conseguir el aumento del peso normal durante un periodo de crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior al 85% del peso esperable. B, el miedo intenso a ganar o perder, y convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. Y C, las alteraciones de la percepción del peso o las siluetas corporales, es decir, exageración en su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. Dentro de las especificaciones tenemos el tipo restrictivo, que es durante estos episodios no recurre a purgas, es decir, provocación del vómito o exceso de laxantes, diuréticos o enemas. Y el tipo compulsivo purgativo, que es durante estos episodios si recurre a lo que son atacones, provocación del vómito o exceso de laxantes. Según la bulimia nerviosa, también según los criterios del CIE-10, tenemos A, la presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por la ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo, por ejemplo en 2 horas, que es superior a la cantidad de lo que la mayoría de las personas suelen comer. En el paso 2 tenemos la sensación de pérdida o control sobre la ingesta de alimentos. Ejemplo, la sensación de no poder parar de comer o no poder controlar la cantidad de comida. En la B tenemos las conductas compensatorias inapropiadas de manera repetitiva con el fin de no ganar del peso, como lo son la provocación del vómito, el exceso de laxantes, diuréticos u otros fármacos. También acá tenemos lo que es el ayuno y el ejercicio. Y C, las alteraciones y las conductas compensatorias inapropiadas que tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. También se puede especificar el tipo, como lo son el tipo purgativo, que es durante este episodio el individuo recurre regularmente a lo que es vómito o uso de laxantes, diuréticos o enemas en exceso, y el tipo no purgativo, que es durante estos episodios el individuo emplea otras conductas inapropiadas, como lo son el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurren regularmente a provocarse el vómito ni usar laxantes. Para el tratamiento tenemos que es largo y complejo, pero nunca debemos recordar que la recuperación es posible y que alrededor del 70% de las personas afectadas por este trastorno lo supera. No hay tratamiento único y estándar, sino que se adapta a las características de cada persona. El objetivo del tratamiento exige que se lleve a cabo desde un equipo multidisciplinario, formado por diferentes especialistas, como lo son médicos, psicólogos, enfermeros y educadores, para poder proporcionar a la persona un tratamiento integral que aborde las causas y consecuencias de la enfermedad. Los objetivos de este tratamiento son los siguientes: restaurar o normalizar el peso del estado nutricional, es decir, conseguir una conducta saludable y normalizada. Y el otro sería tratar complicaciones físicas derivadas a una alimentación inapropiada y proporcionar educación sobre el ámbito alimenticio saludable. Para la comorbilidad tenemos los trastornos relacionados con sustancias, que es el abuso y dependencia de sustancias ilegales, trastornos de ansiedad, que son fobias a alimentos o fobias sociales, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de la personalidad, el trastorno del estado de ánimo, el trastorno del control de los impulsos, que es la pérdida del autocontrol sobre la conducta de ingesta, entre otros. Para el trastorno espectro autista, o también llamado TEA, es una condición neurobiológica de desarrollo que comienza en la niñez y dura durante toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta o interactúa con otras, se comunica y aprende. Este trastorno también incluye lo que es el síndrome de Asperger, o también llamado el trastorno generalizado del desarrollo no especificado,
Se le llama trastorno espectro porque tienen las diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de distintos síntomas. Estas pueden tener problemas para hablar con la persona, como para que se le miren a los ojos, y también suelen tener comportamientos repetitivos. Y se le dice que están como en su propio mundo, por llamarlo de alguna manera. Dentro de las características tenemos, establecen poco contacto visual, usan pocas expresiones faciales, no suelen decir adiós con las manos, no juegan juegos interactivos, es decir, como esconderse y reaparecer, no les gusta que los abracen, prefieren estar solos, no realizan juegos imitativos, tienen problemas en la comunicación, habla y lenguaje, y tienen dificultad para comunicar sus deseos y necesidades. Dentro de los criterios diagnósticos, según el CIE-10 y el DSM-5, tenemos A. El déficit persistente en comunicación social e interacción social a lo largo de múltiples contextos, según se manifiestan los siguientes síntomas actuales o pasados. Y uno es déficit de reciprocidad socioemocional, es un rango de comportamiento que, por ejemplo, van a demostrar acercamientos sociales inusuales y problemas para mantener el flujo de ida y vuelta de las conversaciones a una disposición reducida para compartir intereses, emociones y efectos, a un fallo para iniciar la interacción social y responder a ella. 2. El déficit en conductas comunicativas no verbales, usando la interacción social, rangos de comportamientos que, por ejemplo, van a demostrar dificultad para integrar conductas comunicativas verbales y no verbales, a anomalías en el contacto visual y el lenguaje corporal o déficit de la comprensión y uso de gestos, a una falta total de expresividad emocional o la comunicación no verbal. En cuanto a especificar la severidad actual, tenemos las alteraciones sociales y la comunicativa y la presencia de patrones y comportamientos repetitivos y restringidos. B. Patrones repetitivos y repetitivos con respecto a lo que son las conductas, actividades e intereses. Los movimientos motores, es decir, suelen mover mucho las manos de esta manera. Insistencia de igualdad, en la igualdad, inherencia flexible, las rutinas o patrones y comportamiento verbal. Intereses altamente restrictivos, obsesivos, hiper o hiporreactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales en los entornos, lo que son los olores, temperaturas. Y para especificar la severidad actual tenemos en las alteraciones sociales y comunicativas, en la presencia de patrones y comportamientos restringidos, como son los síntomas que pueden presentarse en un periodo del desarrollo temprano, es decir, desde edades tempranas, o alteraciones que no se explican por la presencia de discapacidad intelectual, es decir, un trastorno del desarrollo intelectual. En cuanto al tratamiento, tampoco existe un tratamiento único para el paciente. Solo se logra maximizar el trastorno de las diferentes maneras, lo que es las terapias de comportamiento y comunicación, terapias educativas, terapias familiares. En cuanto a los fármacos, no son tan recomendables, sin embargo, hay algunos niños que suelen necesitarlos. Dentro de los antipsicóticos tenemos la risperidona, y dentro de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, por sus siglas en SRI, por sus siglas en inglés, serían los antidepresivos, como el ejemplo puede ser Prozac. Los estimulantes y otros medicamentos para la hiperactividad pueden ser el Ritalin. La comorbilidad de este trastorno puede ser la depresión, la ansiedad, la discapacidad intelectual, alergia o intolerancia a algunos alimentos y el lenguaje. El trastorno de ansiedad es una respuesta normal al estrés, la preocupación o la amenaza, pero cuando es muy intensa, de larga duración o desproporcionada a las circunstancias se denomina trastorno de ansiedad. Existen diferentes trastornos de ansiedad como lo pueden ser el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad de pánico o el control obsesivo compulsivo. Al afectar el humor, el pensamiento y la conducta de la persona, la presencia de un trastorno de ansiedad puede dificultar la vida cotidiana en el hogar, el trabajo o en la escuela, así como en las relaciones sociales. Dentro de sus características tenemos la fuerte sensación de temor, el nerviosismo en situaciones sociales, sensación súbita de miedo, temor intenso que sucede sin causa aparente, pensamientos recurrentes a menudo perturbadores, recuerdos vividos y atemorizantes y pesadillas de un evento traumático. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos la ansiedad y preocupaciones excesivas, es decir, anticipación aprensiva, que se produce durante los días en los que se ha estado ausente en un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, como la actividad laboral o escolar.
Al individuo se les es difícil controlar la preocupación. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o adaptarse con la mente en blanco, irritabilidad y tensión muscular. También suelen tener problemas de sueño. La ansiedad o la preocupación de estos síntomas físicos causan tanto malestares clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes en el funcionamiento. Para el tratamiento, la decisión depende de qué tipo de trastorno de ansiedad tenga la persona, ya que posiblemente lo que le sea beneficioso a una persona no puede ser para otro, pero lo más recomendable sería la psicoterapia, que consiste en un trabajo con el terapeuta para disminuir los síntomas de ansiedad. También está la terapia cognitivo-conductual, que es la forma más efectiva en la psicoterapia para el trastorno de ansiedad generalizada. Dentro de los medicamentos se utilizan varios tipos, dentro de los cuales pueden estar antidepresivos, buspirona y benzodiazepinas. Es importante que no se automediquen, ya que deben estar siempre bajo de que tienen efectos secundarios y deben tener siempre un médico tratante. Por último, la comorbilidad del trastorno puede ser trastornos relacionados con sustancias y trastornos de depresión. Gracias.